El día de hoy me da muchísimo gusto hacer esta entrevista muy personal con Claudia Sheinbaum, delegada de Tlalpan. Claudia, qué placer. Muchas gracias. Vienes de una familia de inmigrantes, tus abuelos de Lituania, la familia de tu mamá de Bulgaria. ¿Cómo llegan a México? Mis abuelos paternos vienen de Lituania, llegaron a principios del siglo XX, principalmente por razones económicas. Cada uno llegó por su cuenta, pero se conocieron en México. Eh, Vivieron en la Merced, después en Tepito. Eh, y del lado de mi madre vienen de Bulgaria durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué te Migrantes. platica tu madre de cómo llegaron a México? Porque bueno, en los 40, durante la Segunda Guerra Mundial, poder llegar a México era lo mejor que le podía pasar a cualquier europeo. Sí, bueno, yo conocí a mis abuelos, ellos me platicaron, pues fue una condición muy difícil. Llegaron primero, el barco en el que venían iba a Cuba, pero paró primero en Veracruz y ahí casualmente hubo un amigo que les dijo, no, quédense en México, ¿para qué van a Cuba? Y se quedaron en México. ¿Cómo esas cosas del destino pueden cambiar Así generaciones es, enteras, no? muchas cosas que tienen que ver con el azar. Y también, bueno, tu familia fue finalmente perseguida, judía perseguida, una parte en Europa. Llegas a México, un México mucho más libre. ¿Y tus papás cómo se conocen? ¿Cómo fueron ya tus primeros años? Mis padres se conocieron por una tercera amiga, como siempre pasa eso. Y nosotros crecimos, mis hermanos y yo, de un hermano mayor y una hermana menor. Pues crecimos muy, digamos, ya no como hijos de migrantes, ¿no? Sino nos sentimos totalmente mexicanos. Realmente lo que nos queda pues son los apellidos. Los recuerdos. Así es, y los recuerdos. ¿Dónde vivían de chiquitos? De chiquitos vivíamos en Hacienda de Chegaray, en Naucalpa. Yo viví ahí hasta los 12 años y después vivimos en Coyoacán. Después mis padres se separaron y pues yo me independicé como a los 22, 23 años. Tú has sido siempre muy facultad. estudiosa, tienes maestrías, doctorados, y eso, para poder llegar a hacer eso, imagino que hay una base importante en tu casa de padres muy cultos, de padres muy preparados. Sí, mi madre es científica, ella es una bióloga muy reconocida, es profesora emérita de la UNAM. En el caso de mi padre, que ya falleció, ingeniero químico, él se dedicó más bien a trabajar en una pequeña empresa durante toda su vida. Pero siempre nos inculcaron el tema del estudio. Has dicho en alguna ocasión que la gente le tiene terror a las matemáticas y a la física y que todo depende cómo te le enseñen, que tú tuviste un maestro que te marcó muy en tu CCH ya terminando la preparatoria. Sí, bueno, las matemáticas en realidad vienen pues de una enseñanza desde la primaria. Yo estudié en la Escuela Bartolomé Cosío, que por cierto ahora está en Tlalpan, y desde ahí pues tuve pues la ventaja de poder conocer las matemáticas desde un punto de vista distinto. Y después decidí estudiar física, mi hermano también es físico, yo estaba entre la ingeniería y la física, pero me influyó en efecto muchísimo un profesor que tuve en el CCH Sur. Y entras a la UNAM a estudiar, que esos años te cambian todo. Así es. Bueno, desde el CCH, la verdad, la experiencia de estar en el CCH Sur fue maravillosa. Y después entré a la Facultad de Ciencias, que también pues, son recuerdos maravillosos. La Facultad de Ciencias tiene además de ser una excelente escuela, los profesores, lo que estudias, también está muy vinculada a los temas sociales. A pesar de ser del ala científica, pues hay no sé si es esta parte de que pues la ciencia finalmente es conocer siempre el porqué, preguntarse el porqué, pero hay un vínculo muy grande también con los asuntos sociales. Entonces, pues crecí en la Facultad de ¿Y ese Ciencias. por qué tiene que ver? Tus papás estuvieron en el movimiento del 68 y después tú entras ya a un movimiento estudiantil importantísimo que fue el CEU. Sí, bueno, desde el CCH de alguna manera me involucré en los movimientos estudiantiles y hacia el final de la carrera me tocó este hermoso movimiento, el Consejo Estudiantil Universitario. Digo hermoso porque fue muy creativo y además pues los resultados fueron finalmente la defensa de la universidad pública, que es en lo que nosotros creemos la educación como un derecho. Y eso fue también una de estas circunstancias de la vida que te cambian Que lo te personal, marcan. porque conoces tu marido, Carlos Simas, fue dirigente del CEU. Sí, ahí conocí a mi marido, ahora estamos separados, ya desde hace prácticamente un año,
pero sí fueron muchos años en donde, pues, donde nos conocimos pues, fue en el Consejo Estudiantil Universitario, que nos marcó para toda la vida. Pero es el padre de tus hijos, Es entonces ya el con padre de esos mis hijos ya quedaste marcada para siempre. No, y además pues muchísimos años, ¿no? 30 años. Y recientemente pues nos separamos en común acuerdo, pero pues ya estamos separados. ¿Tienes 2 hijos con él? Tengo 2 hijos, un hijo mayor, que en realidad es hijo de su primer matrimonio, pero que creció muy ligado a nosotros, para mí es mi hijo, Rodrigo, él es artista, y una hija que es historiadora y ahora está estudiando un doctorado en filosofía. Claudia, siempre te han gustado muchísimo los temas de energía, incluso has estado trabajando muy de cerca con Mario Molina, y en un grupo de varios científicos de la UNAM llegaron a ganar incluso para una empresa el Premio Nobel de la Paz por todo el tema de cambio climático. Sí, yo trabajé con Mario Molina previo a ser secretaria de Medio Ambiente en 2000. Mario Molina creó un grupo de científicos de Estados Unidos, algunos europeos y de México, que fue el primer gran estudio, digamos, en donde se juntaron tantos científicos sobre la contaminación atmosférica en la Ciudad de México. Posteriormente yo me vinculé con lo que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Es una entidad de alrededor de 2.000 científicos en todo el mundo, en donde también participa Mario Molina, que está ligado a la Organización de Naciones Unidas, y es el panel de científicos que estudia los temas de cambio climático. En 2007, siendo yo parte de autora por contribución de uno de los capítulos, pues le dieron al IPCC el Premio Nobel de la Paz. Y me he mantenido ligada a este grupo. Muy emocionante, y además pues el tema de cambio climático es muy importante, es quizá el tema ambiental más grave que está viviendo el planeta. Pero el presidente de los Estados Unidos dice que no hay problema con el cambio climático. Trump también dice muchas cosas, ¿verdad? Pero los científicos dicen otra. Sí es un tema muy grave, y esta posibilidad de vincularse con otros científicos a nivel internacional, de discutir, de producir reportes, pues es una experiencia muy, muy importante en la formación de cualquier académico. ¿Cómo lo has hecho para poder seguir con tu parte científica y con tu parte política? Porque luego es complicado, ¿no? Sí, pues yo crecí así, quizá eso es lo que me permite mantener como mis 2 espacios. A veces me dedico pues de mucho más tiempo a la academia. Cuando fui secretaria de Medio Ambiente y ahora como delegada, pues obviamente estaba de tiempo completo, pero en mis ratos libres me dedico a la academia. Y esta posibilidad de tener estas 2 perspectivas me parece muy importante, tanto para la academia como funcionaria pública. Y pues digamos que así crecí desde que estaba en el CCH, pues me encantaba estudiar y al mismo tiempo pues me encantaba participar, ¿no? Oye, la Secretaría del Medio Ambiente aquí en la Ciudad de México hiciste muchísimas cosas, pero también estuviste encargada de los segundos pisos, estuviste encargada del Metrobús. Sí. Pues en la Secretaría de Medio Ambiente quizás los mejores logros fueron que durante esa época, que se conoce muy poco, redujimos en cerca del 30% la contaminación atmosférica por distintas medidas que se hicieron. Se hizo un trabajo muy importante en lo que es la mitad de la ciudad, que le llamamos el suelo de conservación. Muy poca gente sabe que la mitad de la ciudad es rural y forestal, y es fundamental para que siga viviendo la ciudad este tema. Entonces hicieron mucho trabajo ahí, reforestación, en fin, varios temas. Y sí, en efecto, además de ser secretaria de Medio Ambiente, en esa época Andrés Manuel López Obrador me pidió que coordinara la construcción de los segundos pisos, y además el Metrobús sí era un proyecto integral en donde participábamos Medio Ambiente, la Secretaría de Transporte, Finanzas, y pues finalmente se logró este proyecto de transporte muy importante para la ciudad. Pero aparte de todo, quedas en ese proyecto porque Andrés Manuel estaba a su gente de máxima confianza y tú eres esa. Pues yo creo que Andrés Manuel tiene mucha gente de confianza. Quizá mi virtud es que soy obsesiva del trabajo y pues cuando me encargan algo no lo suelto, ¿no? Hasta que pueda terminar, y quizá pues eso fue lo que vio Andrés Manuel en mí. Pero a mí hay algo que me llama mucho la atención, ya sé que ya te separaste, pero tienes al hermano de tu marido, director del CISEN, hombre de confianza, sí, las máximas confianzas del secretario de Gobernación Chong, y tú eres la mujer quizá la más leal y la más fiel y la más confiable para Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo platicaban en las sobremesas? Pues
Eugenio Dimas yo le tengo mucho respeto como persona y además pues yo creo que una cosa es la familia y otra cosa es en lo que uno está involucrado. Y obviamente pues hay cosas en las que no estás de acuerdo para nada y pues no las vas a discutir. Yo con él tengo pues muchísimas diferencias políticas, pero pues finalmente yo vi crecer a sus hijas, entonces pues hay una relación familiar que se guarda independientemente. En las sobremesas no se toca la política. Pues prácticamente no se tocaba la política. Sí, porque eso me llamó mucho la atención, está muy simpático. ¿Cómo te ves tú en estos próximos años? Mucho movimiento, pero también en esta parte de trabajar un montonal. Digamos, esta posibilidad que yo tengo pues de tener una plaza en la UNAM, que la UNAM ha sido muy generosa por estas comisiones que me ha permitido tener para poder ser también funcionaria pública. Tengo esta gran ventaja, digamos, de que no vivo de la política, ¿no? Yo también soy feliz en la academia. Entonces, esto que yo hago en la política como servidora pública, para mí es una responsabilidad. Es decir, yo estudié, tengo mis estudios, tengo mis conocimientos, me puedo quedar en la universidad, pero me parece más importante aplicar estos conocimientos para transformar nuestra realidad, ¿no? Yo creo que México está viviendo una situación muy difícil, quizá una de las más difíciles pues desde la Revolución Mexicana. La crisis es muy grave, no solamente económica, hay una crisis política, pero también de valores en nuestro país, el tema de la corrupción. Entonces, este deseo mío de aplicar este conocimiento, esta experiencia que he adquirido como servidora pública para transformar mi país, pues es algo que me mueve, ¿no? A ver, entonces no es, digamos, una cuestión de ambición personal. Tus adversarios políticos criticaron mucho, efectivamente, que fueras científica de la UNAM y que también estuvieras en la delegación, pero finalmente... Pues todo es legal. Y nunca dejas de ser científica, ¿no? Todo es legal, todo es público, nunca escondí nada, inclusive cuando fui candidata en mi campaña, pues yo toqué, no sé, miles y miles de casas y decía, soy investigadora de la UNAM, si soy electa delegada voy a pedir una comisión en la UNAM, es decir, siempre fue muy abierto, lo conoce la Contraloría, está en la página de internet de la delegación y es legal. Y además me parece importante esto que decía, ¿no? Del vínculo entre la academia y el servicio público. Yo creo que es algo muy importante, siempre y cuando todo se guarde dentro del marco jurídico que tenemos y que uno se dedique de tiempo completo para lo cual uno fue electo, ¿no? Que pues finalmente... tanto en la academia como acá estás trabajando por México. Cuando eres científica y haces tu trabajo de investigación, estás también dando frutos para México. Así es. Y además, digo, nadie me puede criticar en esta delegación, lo saben los ciudadanos, pues el tiempo que yo le dedico al servicio público, ¿no? Yo llego 3 días a las 6 de la mañana para dar audiencia pública, de 6 a 8 de la mañana. He recibido desde que entré a la delegación pues cerca de 7,000 personas en un contacto directo, además de los recorridos que hago, trabajo sábado, trabajo domingo. Entonces, para revisar las tesis de mis alumnos, pues yo me levanto a las 5 de la mañana los domingos, ¿no? Es un asunto en donde estoy trabajando para lo que fui electa y pues en los ratos libres que yo tengo, pues me dedico al tema también de atender a mis alumnos, que en realidad en la UNAM lo que hago ahora pues es principalmente dirigir tesis de alumnos. Oye, ¿y a tu pasión qué fue el baile? El ballet, estudié danza clásica desde los 6 años hasta pues casi los 21 años. Ya en la facultad pues tuve que tomar la decisión entre seguir con el ballet o pues dedicarme de tiempo completo a la universidad. No podía guardar los dos porque es que la danza profesional también te el ballet profesional muchísimo. son 4 o 5 horas diarias, ¿no? Entonces pues ya no se podían tener las dos cosas, entonces pues finalmente decidí dejar la danza. ¿Sigues bailando? Ya no, solo en las fiestas. ¿Por qué? Pues la verdad a veces me pregunto por qué, porque la verdad sí era una pasión muy importante mía, pero pues como que ya no le dediqué el tiempo suficiente y ya pues con la edad ya no es tan fácil, ¿no? Oye, Claudia, tú has declarado en algunas ocasiones que sí, obviamente hay que apoyar a las mujeres en el poder y hay que ser solidaria como mujer, pero muchas veces te ha tocado ver que una vez que una mujer llega al poder se comporta como hombre y es más misógina que los hombres. Así es, totalmente cierto. No basta con que una mujer llegue a un puesto de dirección,
hay que reconocer desde estos espacios las dificultades que tienen las mujeres para llegar a estos sitios y poder desarrollar políticas que apoyen a las mujeres. Y muchas veces, a veces llega una mujer y al revés, parece que tiene más odio a las mujeres que lo que las ayuda, ¿no? Entonces, yo por eso digo, el tema del género es muy importante, particularmente el tema de la violencia de género que vivimos en nuestro país, en algunos estados peor que en otros, pero creo que en general es un problema. Pero una vez que uno llega a un puesto, pues tiene que tener eso siempre bien presente, ¿no? ¿Tú crees que es un tema de género, por ejemplo, que ocupes tú la gubernatura de la Ciudad de México? Hemos tenido ya una jefa de gobierno. Sí, pero me parece que sí tiene que haber una visión de género y además, yo también lo he dicho, el género tampoco lo es todo, ¿no? Es el tema de género, los derechos de las mujeres en el marco de un proyecto de ciudad, en el marco de un proyecto de nación. Porque hay mujeres que si llegaran al poder, a lo mejor atenderían algunos temas de mujeres, pero tienen un proyecto de nación en el que yo no creo, ¿no? Entonces son las dos cosas que van ligadas. Va a haber problema, por ejemplo, varios están altos en las encuestas aquí para ocupar la Ciudad de México. ¿Tendrían algún problema, por ejemplo, Ricardo Monreal o tú, o se van a poner de acuerdo para no confrontarse en Morena, ir juntos por el mismo proyecto? Ese acuerdo ya lo existe. Entre tanto Ricardo, también Martí ha manifestado su deseo y yo tenemos muy claro que lo principal es la transformación del país. Para nosotros es fundamental que Andrés Manuel sea el próximo presidente de la República y que en ese marco una división interna de Morena sería muy grave, ¿no? Entonces somos muy responsables en eso los tres y el acuerdo es que pues es quien gane en las encuestas y una vez que esté posicionado quien va a ser nuestro candidato, los demás lo vamos a apoyar. Tú eres socia fundadora del PRD y también has dicho, ya los morenistas tienen que saber lo que pasó con el PRD y no nos podemos pelear al interior. Sí, realmente creo que el PRD, yo lo he dicho muchas veces, como que perdió la visión y se confrontó internamente y además ya es más bien como guardar los intereses de los distintos grupos, sobre todo en la cúpula del PRD, que es realmente la transformación del país. Y este pleito interno por los puestos, le hace mucho daño a las organizaciones políticas, le hace daño a cualquier organización empresarial, académica, política, pero particularmente en las políticas. Entonces este conflicto de egos, de deseos de poder, creo que no debe tocar a Morena, ¿no? Y en eso pues yo voy a ser responsable con ello. Buenísimo, Claudia. A ver, finalmente, ya se abrieron los expedientes del FIMEVIC de los segundos pisos, ya están públicos, ¿verdad? Siempre estuvieron abiertos. Esto es algo que es muy importante aclarar. En algún momento, una persona que fue director del FIMEVIC, sin preguntarle a nadie, publicó que iban a estar resguardados. Pero desde que lo publicó ya eran públicos. De inmediato, cuando lo vimos, se volvió a publicar otra desmentido, digamos, en la Gaceta Oficial, en donde se hacía público todo. Pero desde el primer día que se licitaron las primeras partes del segundo piso, fueron públicos, ¿no? Entonces, inclusive hasta la fecha están públicos en internet, se pueden buscar y están todos los contratos, qué empresa, cuál fue el monto, las modificaciones a los contratos si es que fueron necesarias. Es decir, para mí es la obra más transparente que nunca ha habido, porque además teníamos a los medios encima permanentemente y además pues fueron públicos desde el principio todos los contratos. Claudia, complétame esta frase. Claudia Sheinbaum es consecuente en su vida privada, en su vida pública, una persona que lucha por transformar la situación que vivimos en nuestro país, y alegre y ¿qué más? Disciplinada, trabajadora y pues con mucho amor por esta vida. Muchísimas gracias. De nada.